¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús María, saludándolos en este día, ya lunes, inicio de semana, dándole gloria a Dios y pidiendo por todos ustedes y todas las personas que nos han pedido oración y que les hemos prometido orar. Y que ustedes pueden comunicarse también para que pongamos sus intenciones. 689-7390, 91 y 92. En Denver, área 720-229-5642. 229-5642. Luego tenemos también la página de internet montemaria.org/amor, y tenemos también las redes sociales Jorge Zárraga Sacerdote, Misterio de Fe o Monte María Radio y Televisión. Ahí pueden comunicarse con nosotros y compartir sus dudas, sus inquietudes. Y hemos estado hablando, el último programa que tuvimos la oportunidad de estar frente a frente, hemos estado hablando sobre la infalibilidad del Papa, o sea, donde dice en la Biblia que es infalible. Y estuvimos viendo pues, los argumentos a partir de la misma naturaleza de la Iglesia en Jesucristo, por Jesucristo. Y vamos a empezar los fundamentos bíblicos, ¿sí? Donde la infalibilidad del Papa otorgada por Cristo a Pedro y a sus sucesores no solamente se deduce teológicamente de la naturaleza de la Iglesia, que fue el programa anterior de lo que estuvimos hablando, sino que la encontramos también en algunos pasajes de la Sagrada Escritura. Y vamos a tratar de ir viendo estos elementos. Algunos pasajes que nos van a ayudar a entender estos aspectos sobre esta infalibilidad, esta pues, confianza de Jesucristo a Pedro y a sus sucesores. Va a ser muy interesante entender esto para que nosotros podamos entender. Vamos a ver Mateo 18, 19. Mateo 18. 18 al 19. 18. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Entonces, vamos a tratar de entender este término atar y desatar. ¿Sí? Esto equivale a concederle una autoridad ilimitada. Sí, en la fraseología, si queremos ver, no solamente judía, sino en todo el Oriente en general, significa permitir o prohibir, condenar o absolver. Entonces, dictar leyes, ¿sí? En pocas palabras, dar sentencia jurídica, ¿sí? Definitiva. Todo lo que, no le dijo en esto sí y en esto no, todo lo que, pues ahí es cuando creo que todos usamos expresiones de este tipo. Ya te he dicho miles, te he dicho siempre, es que yo nunca, como que absolutizamos, ¿no? Y eso como cae gordo, ¿no? Cuando es que tú nunca me dices, o sea, realmente no es así como que nunca, pero esperamos esa expresión para decir como que siempre te digo. Siempre. Pero obviamente este término nosotros lo usamos por nuestra condición humana de que nos gusta hablar y hablar en este sentido, y va a ser muy importante. Entonces, obviamente, bíblicamente, a diferencia de nuestras expresiones, pues es palabra de Dios, implica todo lo que. Entonces, ya que hay una especie de autoridad, ¿no? Entonces, ¿para qué Jesús lo dijo? Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, indica pues que no hay límite. Obviamente, conforme a esta promesa, las sentencias de la Iglesia son aprobadas en el cielo. Yo no lo digo,
no lo dice el magisterio, lo dice la palabra de Dios. Todas las sentencias de la iglesia son aprobadas en el cielo. Entonces esto va a ser muy importante conforme a esta promesa. Pero hay algo aquí muy interesante. Dios no puede aprobar el engaño, porque sería desdecirse a sí mismo, va contra su naturaleza. Mentira. ¿Sí? O sea, Dios no podría aprobar algo contrario a Él. A diferencia de a veces el ser humano que por quedar bien o por cubrir las espaldas, se queda uno callado o cubre las espaldas, aprueba algo para no meterse en broncas. En Dios no existe esto. Entonces, si Dios está diciendo que todo lo que ates, todo lo que permitas o todo lo que no permitas, pues será aceptado en el cielo. Entonces, Dios no puede aceptar esta situación, esta realidad para todos nosotros sobre la certeza de que cuando Dios le prometió a Pedro y a sus sucesores que tenían ese poder, pues tenía que haber pues la asistencia del Espíritu Santo para que no se cometiera. Entonces Dios no puede aprobar esta situación del engaño, de la mentira y de todo aquello que sigue, pues obviamente con este análisis, que las sentencias de la Iglesia, cuando se trata del Papa ex cátedra, son infalibles. De ahí viene la infabilidad del Papa. ¿Sí? Y el mismo Jesucristo nos lo va a referir en otro pasaje que se me hace también muy interesante, si podemos nosotros buscarlo para entenderlo, porque nos va a hablar sobre algunos elementos que van a ser muy importantes, y ahí es donde estos aspectos sobre la infabilidad del Papa. Entonces, aquí hay un pasaje que ahorita a ver si lo encontramos, que habla precisamente sobre este elemento de la presencia de Dios, sobre la autoridad que se le ha dado al Papa, ¿no? Y entonces déjeme checar. Aquí estoy buscando, es que se me movió. Y ahora sí. Vamos a ver. Lucas, ándele, Lucas 10:16, por favor. Lucas 10:16. Vamos a checar qué es lo que nos dice. Lucas 10:16 nos dice: quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. ¿Al que sigue? El 16. El 17. Regresaron los 62 y dijeron, alegres: Señor, no es. hasta los demonios se nos someten. Entonces déjame buscar esta. Pues yo creo que sí, ¿no, padre? Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Sí, perdón, es así. Entonces es Lucas, ¿qué? Es 10:16. 16 y 17. El 10, no, nomás 16. 16. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y a quien vosotros rechaza, a mí me rechaza. A quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. O sea, ahí está dando esa autoridad. Y búsqueme Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. Sí. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, veamos esto. Jesucristo ha puesto la autoridad en el Papa y dice, quien te escucha a ti, me escucha a mí. Quien te rechaza a ti, me rechaza a mí. ¿Sí?
Y también, si me rechaza a mí, rechaza a aquel que me ha enviado. Luego en este, yo os enviaré el Espíritu Santo y Él les enseñará toda la verdad. Obviamente, el Espíritu Santo no puede enseñar a la iglesia toda la verdad sin preservarla de todo error. O sea, el Espíritu Santo no puede enseñar la verdad sin preservarla de todo error. Por eso decimos que es infalible. ¿De qué serviría al Espíritu Santo enseñar toda la verdad a su iglesia si permitiera que el magisterio distorsionara, cambiara y enseñara errores? Entonces ya no sería infalible. Y ahí es donde vamos a tener que tener, ¿no? Entonces, ¿qué clase de tareas estaría haciendo el Espíritu Santo? ¿Qué clase de labor? Es por eso que nosotros, al estar planteando esto, estas promesas que Jesús hace sobre el Espíritu Santo, va a preservar de todo error la doctrina de la iglesia para enseñar realmente toda la verdad. Si no fuese así, pues entonces el Espíritu Santo se equivocó, Jesús se equivocó y Dios se equivocó. Pero no puede haber error. Por tanto, aunque no aparezca la palabra infabilidad, la idea está contenida o supuesta en estos textos que hemos leído. ¿Sí? Otro muy interesante que quiero que busquemos es este texto que habla sobre las puertas del infierno, que no van a prevalecer. ¿Sí? Y esta la tenemos en varios. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Sí, se está refiriendo a la iglesia. No prevalecerán sobre ella. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. A ver, ¿ya lo tiene, madre? Y yo a mi vez te digo, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. Entonces, esto debe ser cierto. Obviamente Jesucristo no puede engañar, ni puede mentir, ni tampoco puede engañarse a sí mismo. ¿Sí? Esto sería pues, contradictorio contra la naturaleza misma de Dios. Entonces, si la iglesia va marcando los caminos de los dogmas y de la moral, y si estos caminos pudieran errar, entonces el infierno podrá prevalecer contra ella. Y entonces, el mismo Jesucristo se estaría desdiciendo, se estaría contradiciendo. ¿Sí? Si no hubiera esta acción de mentira, si hubiera esta acción de mentira, de engaño por parte de que realmente el Espíritu Santo va a asistir y que las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Y cómo actúa el demonio? Pues destruyendo la fe, destruyendo los principios que nos dan esa fe, que nos dan esos parámetros importantes. Entonces, y esto es lo que nos va a ir marcando la pauta. Pero va a ser importante esto para entender que obviamente no puede haber error, porque si hay error entonces el infierno prevalece. Y aquí ya no habría, vamos a ir viendo lo que se está dando. Fíjense qué interesante. Entonces nuestro Señor Jesucristo va a hacer esta promesa. ¿Podrá prevalecer? No, el infierno no podrá prevalecer. ¿Sí? Entonces nuestro Señor incluso le va a decir a Pedro estas palabras: vayan y enseñen a todas las naciones. Vayan y enseñen a todas las naciones. Esto lo vamos a ver en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Vayan y hagan discípulos, enseñen a todas las naciones, y yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. 28, 19. Id pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Síguele. El 20. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Entonces aquí vemos una promesa de asistencia a sus apóstoles hasta el fin del mundo. O sea, no es nada más un tiempo, no es nada más de vez en cuando, no es nada más cuando se porten bien. Es asistencia particular en el ejercicio de la enseñanza. Pues obviamente lo dice en el contexto de mandar e ir a enseñar. O sea, ¿qué es la asistencia de Jesús en el aspecto de la enseñanza? Jesús está haciendo una promesa. Yo estaré con ustedes todos los días. ¿En dónde está esa asistencia? En la enseñanza de Jesús a la iglesia. Es una promesa que está ahí. Estos aspectos que van a ser muy interesantes, porque está en el contexto de que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de consumación. Viene en el contexto de las palabras antes, ir a enseñar a todas las naciones y bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estoy con ustedes todos los días. O sea, la enseñanza y la aplicación de la vida litúrgica, el bautismo, o sea, todos estos elementos, yo estaré con ustedes, o sea, los voy a asistir. Y esto va a ser muy importante para todos nosotros, porque nos permite entender, nos permite comprender algunos elementos que a veces no nos quedan muy claros cuando no entendemos la infalibilidad del Papa. Entonces, la asistencia especial de Cristo, pues obviamente debe tener efectos sobre la naturaleza de la enseñanza apostólica y de los sucesores de los apóstoles. Y este efecto no puede ser otro que la infalibilidad en su magisterio. No hay otra situación, ninguna otra asistencia basta. ¿Sí? Es realmente necesario un magisterio con que se comprometa las conciencias de quienes los escuchan. Ahí es precisamente, viene los que crean, la parte donde leyó Madre Blanquita, los que crean y se bauticen se salvarán. ¿Qué van a creer? ¿Una mentira? ¿Qué van a creer? ¿Algo que no es completamente verdad? No, los que crean en esa verdad se van a salvar, los que se bauticen, ¿sí? Y los que no crean y no se bauticen se condenarán. Entonces aquí hay una promesa de creer en la verdad. ¿Y qué verdad esta? Pues es la verdad que es sostenida, que es asistida, la verdad que ha predicado la Iglesia por la presencia del Espíritu Santo. Y este elemento, ¿no? Y es precisamente, obviamente, como señala esta situación, él prometió la asistencia diaria en la iglesia, sin lapsos, o sea, no se toma vacaciones, ¿sí? 1500 años, que desgraciadamente es más o menos en época del protestantismo, de la reforma, que Lutero y los grandes reformadores del magisterio de los papas habría errado en cuestiones esenciales. Entonces, en sí, los protestantes aseguran que desde un principio el Espíritu Santo se equivocó y Cristo no cumplió su promesa, en pocas palabras. Y que ellos, después de 1500 años, toman la verdad y entonces se hacen dueños de la verdad. Se hacen dueños de la infalibilidad, porque lo que enseñan es la verdad. Entonces estos primeros 1500 años, Jesucristo y el Espíritu Santo se equivocó, según el argumento de lo que es el argumento de los protestantes, ¿no? Entonces, él prometió su asistencia, pero en el año 1517, no me acuerdo exactamente ahorita la fecha, va a ser esta reforma donde los protestantes, empezando con Lutero y todos los demás reformadores, van a se habían equivocado toda la iglesia esos 1500 años. Y obviamente esto pues sabemos que no es verdad. Él prometió la asistencia diaria en la iglesia sin lapsos, ¿sí? Como los protestantes han querido hacer, ¿sí? Y ni siquiera de un día hasta el fin del mundo. Las palabras fueron claras. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No voy a dejarlos. Entonces Jesús va a conferirle a Pedro el cuidado de su rebaño. Quiere leernos Juan 21. Búsqueme el pasaje donde dice,
Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. En Juan 21, pero no me acuerdo versículos. ¿Qué es lo que nos dice? Este pasaje es muy interesante. Apacentar, sabemos que es guiar por el camino recto, para que no se desvíen, para que no cambien, para que no tomen caminos equivocados. Pero Dios da a cada persona que la destina a un oficio, ¿sí? La gracia para poder cumplirlo. Cuando Dios da una misión, da la gracia, si no, sería un Dios injusto. A ver, madre. Aparición a orillas del lago Tiberíades. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que todos estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decir por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez Simón de Juan: ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Entonces, este apacentar, este elemento tan importante que hoy nos presenta este estudio, pues obviamente se está refiriendo cuando Dios da una misión, le destina un oficio, un trabajo, pues obviamente sería injusto si Dios no le diera las herramientas para poder cumplirlo. Y obviamente en el caso de Pedro y de sus sucesores, la gracia que se necesita es la infabilidad en su enseñanza dogmática y en la moral. Porque obviamente se le encarga el rebaño como pastor último, ¿sí? En la tierra en cuanto a vicario de Cristo. Apacienta mis ovejas. ¿A quién va a apacentar? Pues el pastor. Los demás pastores pueden descansar en último término, pero su conciencia, obviamente en cuanto a obligaciones, en cuanto a actividades, indicaciones y exigencias sobre la porción del rebaño en Pedro, pero Pedro solo en Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es un elemento muy importante para todos nosotros para entender esta infabilidad del Papa. Por eso, cuando Dios da una misión, repetimos, da la gracia necesaria para poder hacer esta misión. Si no, pues obviamente no le hubiera encargado una misión con la pues, limitación humana, sin la asistencia del Espíritu Santo, porque entonces todo se hubiera venido para abajo. Entonces, otro pasaje interesante que nos puede ayudar para hablar sobre esta infabilidad está en Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Nos dice 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, fíjense, esto es muy importante. Jesús no promete a Pedro inmaculado, sin pecado. No, no hay que confundir impecabilidad con infabilidad. Pedro peca, Francisco, el Papa peca, los obispos pecan, los sacerdotes pecamos. O sea, no hay una impecabilidad, hay una infabilidad. Son términos muy diferentes, ¿sí? Y ahí es precisamente porque incluso va en el versículo 34, ahí mismo, madre, en el versículo 34, no habla, bueno, habla precisamente de la caída de Pedro. O sea, si él ya le dijo que va a estar con él y le da la autoridad, pero después dice que va a pecar. O sea, Pedro va a pecar, va a negar al Señor. A ver, madre, ¿quiere leerlo? Te digo, Pedro, pero él contestó:
Te digo, Pedro, que antes de que hoy cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Poquito antes dice. Él dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y a la muerte. Pero Jesús contestó, te digo, Pedro, que antes de que hoy cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Entonces, fíjense, aquí hay algo muy interesante. Pedro entonces no es impecable y por eso necesita y necesitará conversión. Ahí en el versículo 31, quiere volver a leer el versículo 31, hay algo muy interesante ahí. Cuando hayas vuelto. A ver, ¿quieres leerlo? Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. El 32 nos dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos. Sí, cuando hayas vuelto. Pues ¿a dónde se fue? ¿Dónde se movió? Obviamente está hablando de que Pedro va a ser cribado, o sea, Pedro va a ser probado y va a caer, va a regresar de esa situación de haber pecado. Esa conversión, que es cuando le dice, y me vas a negar, o sea, le está avisando que Satanás ha pedido permiso para atentar. Y ahí es cuando viene ese, ay Señor, yo no te voy a abandonar, y le entra el miedo, y niega a su Señor. Y después regresa para confirmar a sus hermanos. Y cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, ¿para qué? Obviamente no es impecable, pero necesita conversión. Pero si se le da el poder de confirmar, es decir, de hacer firmes en la fe, eso significa confirmar, hacer firme algo. Y aquí es confirmar la fe, de garantizar la fe de sus hermanos. Y esto obviamente se trata de la fe de Pedro, porque la que el Señor ruega en orden a que no desfallezca, a que no se quiebre, a que no se rompa, ¿sí? Obviamente, y la oración de Cristo sabemos que es infalible. Yo le he pedido al Padre, quiere decir que la oración de Jesús no sirve. Oye, pues si Él mismo nos dijo que aunque estemos en esta situación, pues Él va a estar ahí asistiendo. Entonces, Él ora por Pedro aquí, obviamente, que la oración de Cristo es infalible, a menos que los cristianos digan otra cosa. Y es precisamente, Pedro caerá moralmente, pecado de traición a Cristo, pero no desfallecerá su fe. Esas son las palabras. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado poder para cribarte como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, a pesar de tu pecado. O sea, para que tú no desfallezcas a pesar de la debilidad de tu pecado, de la traición, de haberme hecho a un lado, de haberme negado. Y esto es precisamente, entonces, pide para que a pesar de esa falla, de ese pecado, su fe no desfallezca. Entonces Pedro caerá moralmente, pero no desfallecerá su fe. Y es a partir de esta fe que se puede ser garantía de la fe de los demás. Puede ser esta garantía. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, un canto, un padre Rayito, y regresamos. Vida, fáltenme riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando,
más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Visto a cada raza de linaje humano, puede impartirle plena salvación. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Pero Jesucristo, que me está probando, llevará mi salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararme a la santa Sion. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del Muy bien, entonces, perdón, estamos hablando de la infalibilidad y cómo en estos versículos, en estos elementos de los versículos, de la infalibilidad, de cómo cuando Pedro haya vuelto y cómo Jesús ora por Pedro para que su fe no desfallezca a pesar de haber cometido pecado. Y eso obviamente hablamos de que a partir de esta fe, que puede ser garantía de la fe de los demás, no quita el pecado, pero la enseñanza, ahí está, la infalibilidad. Entonces, incluso esta promesa es también importante cuando la menciona frente a todos los apóstoles. Y si quiere checarme a ver ahí mismo, Lucas, creo que es la misma Lucas 22, pero 28 al 30. 28 nos dice: sí es. Vosotros sois los que habéis Sí. perseverado conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte dispongo un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, entonces vamos a ir viendo este aspecto.
Esta promesa Jesús la dice en frente de todos los apóstoles. Ustedes que han perseverado conmigo en mis pruebas, yo por mi parte dispongo un reino para ustedes, como mi Padre lo dispuso para mí, que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Y luego, fíjense, está hablando en plural y luego cambia al singular en una expresión de términos del griego, el vocativo. Simón, Simón, mira, ¿sí? Esta firmeza en la fe y la capacidad de confirmar en ella es prerrogativa exclusiva de Pedro. Si hubiera querido decírsela a todos, lo hubiera dicho, estaba hablando en singular, digo en plural, ¿sí? Ustedes que han perseverado conmigo en mis pruebas, yo por mi parte dispongo de un reino para ustedes, como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban a mí en mi reino. En mi reino, se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero súbitamente cambia el plural por el singular. Quiere leer otra vez el vosotros sois y inmediatamente lea lo que sigue después. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte dispongo un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y síganle. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. A ver, vamos a ubicarnos aquí. Jesús está hablándoles a todos que yo los va a poner en unos tronos, pero a Pedro le está diciendo que mira a Simón, ¿sí? Para que se mantenga firme. Y él va a confirmar a los apóstoles en esa fe. Va a confirmarlos. Esto como que nos da una pauta muy interesante, ¿no? Esta firmeza en la fe y la capacidad de confirmar en ella es prerrogativa exclusiva de Pedro. No hay más, ¿sí? Como distinta de los demás apóstoles. Si no, ahí él les hubiera dicho a todos. No, se dirigió específicamente a Pedro, ¿sí? Y o hablar al menos de cada uno en forma singular, en forma individual, ¿sí? Pero en este sentido, porque no habló con todos si todos eran iguales, si todos tenían pues esa capacidad, porque Pedro tenía un puesto y una misión y una responsabilidad de confirmar en la fe a sus hermanos, ¿sí? Y ahí es precisamente, Pedro es miembro de ese colegio, de los discípulos, de los apóstoles, y garantiza con la comunión respecto de él la infalibilidad del colegio, porque él es el que va a confirmar a los apóstoles. Él es el que va a marcar la pauta en comunión con él y en la medida de que estén en comunión con él los demás miembros. Esto no cabe duda cuando nosotros entendemos que esta firmeza en la fe y la capacidad de confirmar en ella es exclusivo de Pedro, como distinto de los demás apóstoles, ¿sí? Al menos considerados individualmente los apóstoles. E incluso el colegio apostólico, no, puesto que Pedro es miembro de este colegio apostólico, forma parte de este colegio apostólico y obviamente el colegio apostólico garantiza la comunión respecto de él. Y ahí viene la infalibilidad de Pedro, y cuando Pedro está en ese elemento, cuando se está en comunión con él, y en la medida en que estén en comunión con él los demás miembros del colegio apostólico. Entonces es importante hacer notar que la revelación, recuerden lo que hemos hablado sobre la revelación y la profecía de la permisión del diablo de cribar o zarandear, va dirigida a todos los apóstoles, ¿sí? A todos los apóstoles, ¿sí? Y aquí dice, cuando se habla, dice, Satanás ha solicitado el poder de cribaros como trigo. ¿Quiere leer ese pasaje? Por favor. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos.
Entonces, cuando vamos entendiendo esto, todos serán cribados o zarandeados, pero solo a Pedro se promete el no desfallecer. Solamente a Pedro se le promete, cosa que no se le promete a todos los demás. Incluso podemos entender pues estos elementos que ellos podrían titubear, por lo cual Pedro deberá confirmarlos. Entonces son textos que no podemos hacer a un lado y que están ahí, que nos ayudan a entender gradualmente estos elementos para poder comprender estos aspectos prácticos sobre las bases de nuestra fe y no desviarnos con los elementos de nuestros hermanos protestantes. Hasta aquí sería el argumento bíblico de la infalibilidad del Papa, para que, claro, no lo encontramos la palabra directamente infalible, pero pudimos ver algunos argumentos que nos ayudan a entender cómo el Papa, pues asistido por el Espíritu Santo y la oración de Jesús, va a permitirnos entender y comprender cómo pues es esta infalibilidad, no impecabilidad, ya entendimos, ya no es tanto que el Papa no fuera a cometer un pecado, que fuera a regarla, sino simplemente en la enseñanza, en las cuestiones de moral, en las cuestiones del dogma. Entonces va a ser muy importante para todos nosotros. Entonces, el siguiente punto que empezaríamos, no creo que alcancemos, sería hablar de lo que es el magisterio católico. O sea, la enseñanza que ha dado la Iglesia a lo largo de estos 21 siglos sobre este elemento, la afirmación de la infalibilidad del Papa, de los romanos pontífices sucesores de Pedro en la sede de Roma. ¿Sí? Lo vamos a encontrar así ya como tal en una constitución, creo que es dogmática, déjenme checo para no mentir, para no equivocarnos. Sí, es una constitución dogmática, la Pastor Eternus del Concilio Vaticano I en el año 1870. Allí el concilio, vamos a ver qué es lo que nos dice y con eso nos quedaríamos. Ya no vamos a alcanzar a analizarlo, pero nos va, vamos a ir entendiendo algunos aspectos. Primer elemento, dice, aquel primado apostólico que el romano pontífice posee sobre toda la Iglesia como sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles, incluye también la suprema potestad de magisterio. Esta santa sede siempre lo ha mantenido. La práctica constante de la Iglesia lo demuestra. Y los concilios ecuménicos, particularmente aquellos en los que Oriente y Occidente se reunieron en la unión de la fe y la caridad, lo han declarado. Sería, sin embargo, un error grave pensar que la doctrina queda establecida desde el año de esta declaración solemne en 1870, razón por la cual el concilio recuerda que es doctrina de toda la tradición de la Iglesia. Y vamos a ver testimonios de la antigüedad. Por ejemplo, está el concilio cuarto de Constantinopla en el año 515. Va a citar un argumento del texto de Mateo 16-18, el concilio de Lyon, Francia, en el año 1274, y el concilio de Florencia en el año 1439. Esto es lo que vamos a hablar, si Dios nos presta vida, para el siguiente programa. No sé si tengamos alguna participación o preguntas. Tengo solo Elena, pero pide por su papá para que Dios le dé sabiduría para poder educar a sus hijos. Muy bien. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerden, Dios es amor y te ama.